Historia de horror 1. La sombra de su mujer estaba caminando por la calle durante la noche para volver a mi casa. Me sentía con una tremenda depresión y un enorme vacío debido a la muerte de mi esposa que había ocurrido hace poco. La calle se veía completamente solitaria, no había ni una sola alma en pena. El único que se encontraba ahí era yo con mi lento y pesado caminar devolviéndome a casa, luego de haber salido de mi trabajo. Por cada paso que daba me venían a la mente todos los recuerdos y el tiempo que había compartido con ella, mientras me decía dentro de mi cabeza qué buenos momentos aquellos, anhelando volver a aquellos tiempos en los que estaba junto a ella. Seguí caminando, me topé con un gato negro en medio de mi camino, me intenté acercar para tocarlo inmerso en mi melancolía. Sin embargo el gato me maulló y me rajuñó la mano mientras se alejaba rápidamente de mí. Me empezó a sangrar un poco la mano, pero no le di demasiada importancia. Decidí curarme la herida al volver a casa, mientras seguía perdido en los recuerdos de ella, de mi primer amor, mi novia y finalmente mi esposa. Cada vez que daba un paso la oscuridad de la noche se apoderaba más y más de la ciudad en la que vivía, y de no ser por los faros de luz posicionados en la calle y uno que otro carro que pasaba muy eventualmente por allí, me hubiera sido demasiado difícil volver a casa. En ese momento escuché el sonido de una hoja rompiéndose detrás de mí, no le presté mucha atención y seguí mi camino. Sin embargo volví a escuchar el mismo sonido y no sé si fue por curiosidad, pero me di la vuelta. No obstante no había nada detrás mío. Asumí que debió ser la hoja de un árbol que estaba en el piso que se rompió por la caída o que un animal la pisó y no le presté atención. Seguí caminando. Calculé que habían pasado como unos 30 minutos desde aquel momento, cuando empecé a escuchar pasos detrás de mí, pasos lentos pero constantes, los cuales se detenían cada vez que yo me paraba para voltear atrás a verificar qué era lo que producía ese sonido, solo para darme cuenta que no había nada detrás de mí. Seguí caminando para volver rápido a mi casa. Intenté no pensar en eso y se lo atribuí solamente a mi imaginación y cansancio por culpa del trabajo, mientras me decía a mí mismo en voz alta con una leve carcajada: mira cómo te pasa factura ese exceso de trabajo, ya te estás volviendo loco, jajaja. Luego de decir esas palabras reinó el silencio nuevamente. Estaba girando por la curva de la calle que se encontraba a unas pocas cuadras de mi casa, cuando volví a escuchar las pisadas detrás de mí. Sin embargo esta vez se escuchaban mucho más fuertes y como si se estuvieran aproximando mucho más rápido hacia mí. Me empecé a preocupar, volteé nuevamente a ver de dónde y de quién eran aquellos pasos que se encontraban a lo que pude calcular como unos 5 metros de mí. No había nada. Giré para enfrente y empecé a caminar rápidamente con dirección a mi casa, mientras una gran cantidad de pensamientos y preguntas cruzaban mi mente. ¿Qué era eso? ¿Es un animal? ¿Sería mi imaginación? ¿Será alguien peligroso que me quiere hacer daño? ¿Es una broma de alguien? Esos pensamientos me pasaban por la cabeza repetidamente una y otra vez. Empecé a sudar frío y miré la hora de mi reloj mientras caminaba y me di cuenta que eran las 12 de la noche. Todo estuvo tranquilo durante 2 cuadras hasta que me faltaba una cuadra para llegar a mi casa. Aquellos pasos que había dejado de escuchar volvieron desde más lejos que antes, en forma del sonido que hace alguien cuando está corriendo rápidamente para llegar a un sitio, lo que me hizo confirmar que su destino era yo. Aquellos pasos estridentes y fuertes que hacen unos zapatos al chocar el piso fuertemente, como si los pies de aquella persona fueran de plomo o algún metal pesado. Me asusté mucho al sentir que aquella persona, o lo que sea que fuese, se acercaba rápidamente a una velocidad impresionante hacia mí y empecé a correr yo también lo más rápido que pude. Corrí y corrí, mientras más pensamientos cruzaban mi cabeza. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Seguí pensando en esas cosas, mientras aquellos pasos se acercaban más y más a mí. Mi velocidad no se igualaba a la de esa cosa, la cual parecía que se desplazaba a 10 metros por segundo. Finalmente fui capaz de ver mi casa en la distancia, como a unos 50 metros de mi vista. Sin embargo, en mi desesperación por volver a casa no fui capaz de percatarme de la presencia de una bolsa de basura, la cual era de mi vecino, en medio de la calle, y me tropecé torpemente, cayéndome al suelo. Vi la cosa que estaba detrás de mí, a lo que me pude dar cuenta que era la sombra de una mujer. Esto me impactó. No era una persona, era como si la sombra de una persona, en este caso de una mujer, hubiera cobrado vida y se proyectara en tercera dimensión como si fuera una persona delante de mí. Otros detalles perturbadores que me pude dar cuenta de esa cosa, eran que tenía el cuello roto, torcido, volteado hacia la derecha, en donde se suponían que debían estar sus ojos. Habían 2 huecos blancos completamente vacíos y no tenía boca. Esa cosa se quedó parada enfrente de mí y empezó a acercarse lentamente, mientras poco a poco se iba formando una boca en su cara, mostrando unos dientes filosos con una macabra sonrisa. Esa cosa habló con una voz distorsionada y dijo: He venido por ti, cariño. Ahora estaremos juntos para siempre. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?
Esa cosa no me dijo más nada y solo se limitó a acercarse lentamente más y más. Yo me empecé a arrastrar patéticamente por el suelo para llegar a mi hogar cuando esa cosa volvió a hablar y dijo: ¿No te acuerdas de mí, cariño? ¿Qué? ¿Yo no te conozco? Aléjate de mí. Esa cosa volvió a hablar y su voz cada vez se ponía más grave y se distorsionaba más y más, como si su tono de voz fuera el de un ser de otro mundo. Me hace sentir tan triste que te hayas olvidado de mí, porque yo nunca te he olvidado. Pero no te preocupes, voy a hacer que me recuerdes pronto. Yo en mi desesperación le hice caso omiso a esa criatura, me di la vuelta y me seguí arrastrando patéticamente hacia mi casa mientras decía: pronto, ya pronto voy a llegar a casa. En eso sentí que algo grande y pesado me golpeó la cabeza por detrás y empezó a venir a mis recuerdos que jamás había visto antes. Esos recuerdos eran representados por mi mente de una forma vivida como si los estuviera viviendo en ese momento. Pude ver a mi esposa esperándome en casa mientras volvía del trabajo. Empezamos a hablar de todo, hasta que ella me dijo que debería tomarme unas vacaciones y compartir más tiempo con ella. En aquel entonces no podía dejar de pensar en mis obligaciones y en mi estrés del trabajo y otros asuntos personales y estallé diciéndole: si yo no trabajo, ¿quién va a mantener esta casa? ¿Tú? Yo no quería decir eso, mi vida, solamente quería decir. Estoy seguro que querías decir eso. Cariño, tranquilízate. No, ya me tienes harto, siempre me exiges que pase más tiempo contigo, no puedo trabajar tranquilo contigo aquí, creo que deberíamos terminar nuestra relación. Ella se me abalanzó diciendo: No, por favor, cariño, yo te quiero mucho. perdí los estribos y agarré un bate de béisbol que tenía en una esquina, el cual yo usaba muy eventualmente para practicar béisbol, y sin pensarlo dos veces la golpeé con él en el cuello rompiéndoselo en el proceso. Me di cuenta de que había hecho algo que ya no tenía arreglo y fui a enterrar el cuerpo en el jardín trasero de mi casa mientras me decía a mí mismo: esto es una pesadilla, si estoy 100% seguro que lo es. Repetí aquellas palabras una y otra vez hasta que me acosté a dormir, y con el tiempo me fui creando un recuerdo falso de que mi esposa había sido atropellada por un carro mientras estábamos de paseo. Recobre los sentidos y esa cosa preguntó: ¿Ya te recuerdas de todo, cariño? tú eres. ¡Qué alegría! Ahora podemos pasar a los negocios. Vas a ser todo mío y de nadie más. Esa cosa se acercó más y más, primero estaba a 5 metros de mí, luego a 3 metros, luego a 1 metro hasta que finalmente su cara con su cuello torcido y roto estaba a unos pocos centímetros míos casi pegada con la mía. Mostrándome su enorme sonrisa y sus filosos dientes, y los huecos completamente blancos y vacíos en donde se supone que deberían estar sus ojos, esa cosa abrió la boca exponiendo un agujero profundo dentro de su boca que se dirigía al infinito y más allá y dijo: Ahora finalmente eres mío. no. Historia de horror corta escrita por Daniel Echevarreneta.